Destreza y buen sentido. Estas cualidades pueden sustituir y aún superar el talento. La destreza y el buen sentido suelen triunfar muy a menudo donde la misma fuerza ha fracasado. Son, por decir así, la única riqueza del pobre. Las necesidades de la vida crean la destreza necesaria para poderlas satisfacer. La destreza es sinónimo de habilidad y el buen sentido es sinónimo de tacto. El talento en este siglo no puede competir con el buen sentido, el tacto, dice Marden, pues en todas partes le vemos perder. El tacto manejará un talento y sacará más de él en una vida que 10 talentos pueden sacar sin tacto. El talento se queda acostado hasta mediodía, el tacto se levanta a las 6. El talento es el poder, el tacto es la destreza. El talento sabe lo que hace, el tacto sabe cómo hacerlo. El talento teoriza, el tacto ejecuta. Los filósofos discuten, los hombres practican obra. Los hombres prácticos obran. Quien quiere ir adelante en este siglo de competencia tiene que estar en simpatía con el mundo grande y trabajador, ha de tener la mente paralela con la naturaleza de las cosas, no puede ser uno de aquellos que sondean lo intangible y cogen lo infinito, pero que no pagan al contacto. El que va en pos de una falacia despreciando los llamados del buen sentido y atropellando los intereses del prójimo es un candidato al manicomio o la cárcel o a la silla eléctrica. Todo nuevo orden de cosas debe fundarse en las tradiciones, experiencias y verdades que la humanidad ha conquistado durante miles de años de sacrificios y contiendas y que forman su cultura, su fe y su civilización. El éxito en todos los órdenes de la vida, lo mismo en la política que en los negocios, radica en la destreza y en el buen sentido, en la eficacia para idear, para organizar y para realizar grandes empresas. Los benefactores de la humanidad lo han sido por su eficiencia, su destreza, su tacto, su buen sentido de las cosas, su antigencia y su clara visión del futuro. Nunca expusieron en un fatal albur ni a su pueblo, ni a su familia, ni a su persona. Han sabido dónde les aprieta el zapato, como vulgarmente se dice, y jamás se extralimitaron más allá de los límites naturales de todas las cosas. Fueron valerosos, pero prudentes, temerarios, pero conscientes, enérgicos, pero humanitarios, eficientes, pero modestos. El escollo inevitable de las dictaduras se debe a que sus prácticas antihumanitarias contradicen a la civilización, a la vida, a las enseñanzas y a los ideales que constituyen la herencia de los siglos. La inteligencia es una cualidad muy admirable cuando es auténtica, pero el buen sentido es más admirable aún, si no es precisamente un sexto sentido, si está muy relacionado con la vida de los otros cinco. Es la forma para la resolución de todos los problemas, es el intérprete de todos los idiomas, es la llave maestra de todas las puertas, es el vencedor de todas las dificultades, es el protector de la humanidad entera. El tacto, como Alejandro, corta los nudos que no sabe desatar, dice Marden, y encabeza sus fuerzas con una victoria gloriosa. El hombre práctico no solamente ve, sino coge la oportunidad. Hay una cierta cualidad de adelantarse, difícil de describir, pero que gana muchos de los premios de la vida. Amabilidad y altruismo. Característica humana es ambicionar la grandeza, pero cualidad humanitaria es practicar la amabilidad y el altruismo. El que reparte palabras optimistas y amables, así como sanos consejos, puede hacer tanto bien como el que reparte dinero oportunamente. No hay más felicidad en dar que en recibir. La gran columna de la fe de Cristo ha sido sin duda el reinado de la caridad. La verdadera caridad no se deriva del altruismo ostentoso de los ricos. Los mismos pobres tienen que socorrerse mutuamente antes que esperar la ayuda del millonario. Son los pobres los que socorren al pobre, dice el doctor Tichman. Entre la gente del pueblo, si alguno se enferma o sufre un accidente, todos le imparten su ayuda. El que esta ayuda pocas veces sea valiosa, nada quita la belleza a la compasión que le inspiró. Comparemos esta caridad con la de algunos pillos que si les damos 10 pesos para los desvalidos, se cogen 9 y entregan uno al necesitado. La bondad humana no está incluida en el programa de la caridad organizada. Siempre hay una oportunidad de socorrer al prójimo, aun viviendo en la pobreza. Las buenas acciones son recompensadas desde luego, pero desde luego por la íntima satisfacción de haberlas hecho, pero hay más prudencia en dar juiciosamente que con
con prodigalidad. Mucha prudencia se necesita, dice Jutz, para hacer buenas obras sin riesgo de acarrear incalculables daños. El hombre prudente conoce por intuición a quien ha de favorecer, a quien ha de dejar en el cieno, para que el cieno sea su mejor maestro. Sin embargo, así como no hay enemigos, no hay persona tan insignificante que no pueda devolvernos algún día un beneficio. Lo que damos con amabilidad y altruismo, después de cubiertas nuestras legítimas necesidades por una misteriosa ley, tiene la virtud de regresar con creces a nuestras manos, bien sea en bienes materiales o espirituales. El egoísmo es el más grande lastre del carácter. Quien jamás ayuda a nadie y esconde su dinero cuando se trata de hacer una obra de caridad, acumulando las monedas sin más finalidad que sustraerlas para siempre de la circulación, no puede disfrutar de la vida porque recibe el desprecio de todo el mundo. Ningún vicio tan contrario a la amabilidad como la avaricia, dice Marden. El avaro es frío, huraño, apático, incapaz de sentir las puras y elevadas emociones de la vida humana. Su alma está helada por el egoísmo y la codicia. Es tan mezquino y ruin que ni siquiera da una palabra amable o una sonrisa afectuosa por temor de que le roben algo. Es incapaz de irradiar júbilo y dicha por efecto de una ley inmutable. Nada recibe y aún lo que tiene le es inútil, porque ni lo aprovecha ni deja que los demás la aprovechen. Apéndice. La lectura afirma la memoria. La atención superficial. Leer por el solo hecho de matar el tiempo es matar la energía mental. La atención superficial es la lectura equivale a la no masticación de los alimentos, así como estos se indigestan y causan malestar al cuerpo. La lectura sin atención, sin memoria y sin voluntad causa malestar al espíritu. Muchos leen más para entretenerse que para adquirir sabiduría. Por eso fallan la mayoría de las veces y en lugar de obtener provecho solo consiguen fatigar su vista y su cerebro. No nos cansaremos de repetir que para la inteligente administración de la energía mental, dice Juliot Payot, sería necesario que nuestra actividad estuviera ocupada varias horas al día en algún trabajo manual suave e interesante. Por falta de este derivativo, cuando están desocupados, los jóvenes dedicados al trabajo intelectual consagran cada día demasiadas horas de devorar libros. Se puede considerar que hay dos clases de lectura, la activa y la pasiva. La primera se denota por la espontaneidad y la aplicación vigorosa de nuestra atención. La segunda por la indiferencia, la pobreza y el cansancio que produce. La lectura activa puede ser motivada por la ambición, la curiosidad o la necesidad. La pasiva por hábito, por no tener otra cosa que hacer. De la lectura activa obtenemos el conocimiento que nos es indispensable porque la atención desempeña el papel principal y la atención, según expresión de Lewis, es el buril de la memoria. De la lectura pasiva, o sea, la que carece de interés, de ambición o de objetivo, solamente sacamos cansancio y aburrimiento, como quien se dedica a la inútil tarea de contar las hojas que hay en los árboles de un bosque. Sin embargo, la lectura pasiva tiene que crear vicios cuya nerviosidad les obliga a buscar con ansias periódicos, revistas y folletines de relatos extravagantes que devoran con una aparente realidad de interés, como si en su vano contenido fueran a encontrar el secreto para convertir el plomo en oro. Esta clase de lectura requiere diariamente una cantidad de tiempo que si se empleara en un trabajo útil produciría una fortuna a la vuelta de unos cuantos años. El maniático que después de varias horas de lecturas insulsas, insubstanciales o excitantes, apenas puede conservar de ellas una sensación de vacío, de cansancio y de malestar, sin haber alcanzado en cambio ningún objetivo práctico. Cuando quiere recordar algo de aquello que ha leído, se encuentra con que su memoria le falla miserablemente, y es que el vicio de la lectura sin método, sin orden y sin asimilación disipa la memoria, nulifica la atención y entorpece la inteligencia. Equivale todo ello a un empacho del espíritu. La lectura activa. El estudio no es otra cosa que lectura activa. El hombre de espíritu estudioso y observador aplica toda su atención a lo que lee, seleccionando y organizando los hechos de importancia, en tanto que el aficionado a la lectura disgrega su mente en bagatelas
bagatelas y naderías que hacen de su espíritu un basurero. Los jóvenes que quieran aprovechar debidamente estas pláticas para lograr de ellas las más correctas aplicaciones de sus aptitudes, deben saber que el estudio de la memoria y la energía mental tienen su base en la atención. Esta cualidad es la que va marcando las distancias entre el sabio y el ignorante, entre el triunfador y el fracasado. El hombre de talento debe eludir todo aquello que no merece su atención, mientras que el necio pretende dedicar toda su atención a todo lo que no sirve para nada. La única cosa que puede hacer libre al hombre es la acumulación organizada del saber mediante la aplicación correcta de la atención, es decir, que solamente el que sabe estudiar puede aprender y en el arte de aprender existe una perfección científica basada en el correcto encauzamiento de la energía a las necesidades del estudio y a las leyes de la memoria, de la atención y de la resistencia física. El saber aprender comienza por saber obedecer las leyes del espíritu y del cuerpo. En la virtud, la lectura activa como el elemento vital del estudio requiere calidad, no cantidad, material de provecho. El alimento del espíritu, la lectura debe seleccionarse con tanto o más cuidado que los manjares que comemos, porque si son la elección de estos últimos, defendemos la salud de nuestro cuerpo, con el primero cuidaremos la salud de nuestra mente. Conviene de una manera esencial hacer una prudente economía de nuestra potencia nerviosa, la potencia sutil de la atención, para poder contar con la reserva suficiente de energía que requiere toda labor intelectual. Todo lo que no sea materia de provecho para la mente a la postre le perjudica, porque desperdicia la energía mental, contribuye al anquilosamiento físico y fatiga el organismo en general. El material de provecho para el que se dedica al estudio es como el oxígeno para los pulmones y los glóbulos rojos para la sangre. En cada ramo de la actividad humana hay unos cuantos libros de auténtico valor educativo, quizás muy pocos, pero según expresión de Fuller, los libros como los amigos deben ser pocos y bien escogidos. Se puede esperar tanto ser grande y fuerte con el exceso en las comidas y bebidas como sabio con el exceso de las lecturas. Hay que saber elegir los libros como los melones. Algunos hay de excelente apariencia y por dentro son insípidos y hasta dañosos. Muchas veces un título sugestivo no impulsa a comprar un libro y a la hora de leerlo se siente la impresión de estar absorbiendo paja por los ojos. El mercantilismo editorial necesita vivir de la literatura engañosa y abultada, precisamente porque son muy escasos los auténticos textos instructivos. Y este sí, claro, Sin embargo, aun tratándose de textos valiosos, no caigamos en la falacia de sus maravillosos resultados. Poco o nada puede crear a un estudiante la simple lectura de un libro. En comparación, ya me imagino a este imbécil creyendo que está escribiendo una obra magna. En un estudio, la simple lectura de un libro, en comparación con la experiencia directa que haya obtenido respecto a la memoria que estudia. Asimismo, el Aragán no podrá interpretar jamás la íntima y saludable satisfacción que experimenta el hombre trabajador y laborioso, porque tiene conciencia de ella. El hombre avaro y miserable no puede concebir el sentimiento de felicidad que experimenta el hombre caritativo cuando comparte con otro su pan o su abrigo. Es por ello que él aprendí. No. Asimismo, el Aragán no podrá interpretar jamás la íntima y saludable satisfacción que experimenta el hombre trabajador y laborioso, porque no tiene conciencia de ella. El hombre avaro y miserable no puede concebir el sentimiento de felicidad que experimenta el hombre caritativo cuando comparte con otro su pan o su abrigo. Es por ello que le aprendí. Sage teórico, basado en la exclusiva facultad de la memoria, no podría lograr de los estudiantes más que asemejarlos a un conglomerado de citas de pesitácidos. Por lo tanto, el material de provecho en materia de estudios debe de ser corroborado con la experiencia directa al fin de que no degenere en una simple lectura pasiva, sobre la cual ya hemos anotado sus inconvenientes. La ciencia de los libros, dice Guido de Verona, es mediano recurso en los problemas de la vida. El asiduo coloquio con los hechos es preferible a la más rica biblioteca. Y un famoso hombre que estudió exclamó en una ocasión: daría con gusto una mitad de la ciencia que me sobra por adquirir
una pequeña parte de la experiencia que me falta. El aprovechamiento del estudio no proviene de la posesión de conocimientos abstractos, sino de su confirmación o rectificación por medio de la práctica. El mundo de ahora es un mundo de hechos, no de teorías, dice el doctor Tickman, un mundo al que no le importa qué cosas sabemos, sino qué cosas somos capaces de hacer. Lo que cuenta es que podamos aplicar nuestros conocimientos a la vida práctica, que los convertamos en el trabajo efectivo y útil. La verdadera educación es la que desarrolla nuestra vida. La educación que nada agrega a nuestra felicidad es un fracaso. La misión de los libros. Mira que la simple enseñanza, la misión de los libros debe ser la de ejercitar el pensamiento. Los libros deben servir como inspiración y como medio de mejorar los conceptos que se tengan de las cosas valiéndose de lo que otros han escrito, al fin de llegar con un ligero esfuerzo del entendimiento a lo que aquellos llegaron con gran trabajo y experiencia, pues según frase de Carlyle, todo lo que los hombres han hecho, pensado, ganado y sido está mágicamente preservado en las páginas de los libros. Es el mejor de todos los libros es siempre el que consigue estimular el raciocinio, la reflexión, el espíritu inventivo. De no ser así, la educación estaría aún en la edad de piedra. Quien después de estudiar un libro técnico y confrontarlo con la práctica no puede mejorar uno solo de sus conceptos. Es como el que aprende a montar un caballo de madera, se estaciona, se estaciona. Estudiar debe ser un equivalente de analizar, discernir, comprender, comprobar y perfeccionar el significado y el valor real de todas las enseñanzas que contiene un libro. La literatura de que está formado el texto vulgar o clásica, sencilla o compleja, no debe prevalecer sobre el sentido intelectual de la expresión, ni debe absorber la atención del lector. Lo que se busca en estos casos no es el solecismo ni la falta de ortografía, sino el meollo de la cuestión, o sea, la parte substancial, cualquier que sea la forma literaria o gramatical de la expresión. El estudio tampoco debe implicar la aceptación incondicional de todo lo que en un libro se afirma o se niega. Antes hay que confrontar la teoría con la práctica, adquiriendo la experiencia necesaria y sobre todo usando del raciocinio y la razón a modo de criba para no aceptar más que verdades incontrovertibles, que es de lo que se debe formar el acervo de la sabiduría humana. La misión de los libros consiste en proporcionar a la mente el material de la enseñanza que ha de pasar por todo el proceso antes descrito para su aceptación definitiva, solo que ese material no debe ser presentado a granel ni en desorden, sino debidamente clasificado y agrupado según la rama de la ciencia de que se trata, a fin de facilitar su análisis, su confrontación y demás pruebas que deba resistir dentro de las reglas que requiere un estudio que se realice a conciencia. Los libros, pues, son el vehículo que sirve para transportar el material del conocimiento de la pluma del autor a la mente del lector. Ese material que nos brinda en cada libro de estudio proviene, como no podrá ser de otra manera, de la recopilación que cada autor hace de todo lo que los demás autores de su ramo han escrito sobre la materia. Una recopilación más o menos selecta, ordenada y adaptada al tema que más por sinceridad que por obligación suele confirmarse con las citas marginales y con la bibliografía que se hace constar al fin de cada obra. De modo que al estudiar una materia cualquiera no estamos asimilando la enseñanza de un solo maestro, sino la de todos aquellos que fueron consultados antes de ser formado el texto. El autor que pretenda hacer creer que el material de su obra es producto integral de su inventiva logrado sin la influencia de otras obras similares, necesita urgentemente un examen psiquiatra y un tratamiento especial contra la demencia. Por eso te la pasas citando autores para justificar tus tonterías. No hay ningún libro, por pobre que sea, que no fuera un prodigio si hubiera sido hecho por un solo hombre, dijo alguien una vez con muy sobrada razón. A la cita constante de otros autores llamase erudición, o sea, el producto de un conocimiento muy extenso, pero que proviene más bien de la mucha lectura de la propia investigación. Sin embargo, hay autores que prefieren apropiarse los párrafos que les agradan en lugar de citar su paternidad. Así parece que llevan a una continuidad límpida los pensamientos, todos originales, que se da auténtica a su obra y se jactan de no distraer el pensamiento de sus lectores con citas inoportunas.
como si la lectura de un texto educativo fuera como el paso de un tren expreso, de los que hacen el viaje rápido sin detenerse en ninguna estación. Las novelas, cuando son interesantes, pueden ser leídas de corrido desde la primera página hasta la última, pero los libros de estudio no deben ni pueden leerse sin interrupción, porque cada enseñanza debe ser motivo de un análisis. Por, análisis pormenorizado y de una reflexión profunda. Por lo tanto, las pausas de los textos instructivos no solamente no son perjudiciales, sino son indispensables para dar lugar al raciocinio y a la asimilación de los conocimientos. Las citas de otros autores pueden constituir indicaciones muy útiles para el estudiante, porque si son de los consagrados, pueden también acudir a ellos en demanda de mayor amplitud en el texto del cual se haya tomado algún párrafo, aunque como decíamos, la bibliografía no es más que un acto de honradez del autor que desea dar a conocer a sus lectores las fuentes de su inspiración. ¿Cómo te estás justificando con esta parte? Por otra parte, cuando una obra nueva resume el extracto de varias otras, a la vez que perfecciona conceptos y enseñanzas, esa obra es meritoria porque además de haber dado un paso adelante en la ciencia de que trata, ofrece la economía de obtener en un solo volumen los conocimientos que de otra manera habría que buscarlos en varios otros textos, hurgando en su literatura. Si la misión de los libros es la didáctica, los autores hacen bien en enriquecer sus obras con el mayor número de conocimientos experimentados por otros autores, aun cuando para ellos sea preciso que ocupen la mitad de sus textos con notas marginales. El único riesgo que corren es que algún villamelón de la cultura les grite eruditos. La misión del estudiante. Partiendo del principio de que el estudiante tiene una gran ambición por su carrera y siente verdadera atracción por el estudio, vamos a examinar cuál es la misión que debe desempeñar ante los libros para que estos se conviertan en sus más fieles y serviciales amigos y maestros. El medio más eficaz de estudiar una carrera es descubrir la verdadera vocación. Sin este requisito, los libros de estudio proceden somnolencia o acarrean un fastidio incontenible. Para los que no han encontrado su atractivo, estas líneas de poco les habrán de servir, a menos que lleguen a descubrir su error a tiempo y se pongan a estudiar aquello por lo que realmente sienten vocación. Otro requisito de capital importancia para el éxito de cualquier clase de estudio de la la vocación y la perseverancia. He ahí dos cualidades como dos palancas. Se ha comprobado que los más inconstantes y nulos en aquello para lo que carecen de facultades resultan los más perseverantes y entusiastas en aquello para lo que les atrae su inclinación. La misión del estudiante es seguir esa inclinación con verdadera fe y ahínco, pues este es el único medio de asegurar un porvenir brillante, redimiéndose de la ignorancia y de la mediocridad. Nuestras ansias y aspiraciones son vaticinios, presagios y síntomas de la asequible realidad, dice Horizon Sweet Marden. En nuestros legítimos deseos hay una fuerza impulsora cuando firmemente creemos que, a pesar de todos los obstáculos, seremos cuanto anhelemos ser. La misión de los padres. Los padres de familia deben establecer una estrecha cooperación con los profesores de las escuelas para evitar que las aulas se vean plagadas de alumnos imposibilitados de sobresalir en sus estudios, y los cuales no son precisamente unos ineptos, sino jóvenes que por error están tratando de forzar su inclinación natural por medio de estudios opuestos a su capacidad. La apatía o indiferencia de los padres a este respecto asume las proporciones de una falta gravísima, como lo es indudablemente la de condenar a un hijo a mediocridad perpetua. Es muy frecuente que cuando un muchacho fracasa en determinada clase de estudios, el padre lo ponga a trabajar en cualquier empleo, por lo cual trata de componer un error, cometiendo otro más lamentable. La mala educación de la juventud constituye el peligro más grande para la inseguridad de la patria, y ningún padre tiene derecho a nulificar a sus hijos y a sabotear el progreso de su país, al menos que se trate de un indigente o de un inepto.
que a su vez haya sido lanzado al arroyo por su propio padre, siguiendo el eslabón de una cadena maldita. Es más huérfano el muchacho que no recibe educación que el que carece de padres. Hay muchos razonamientos baratos de que se velan los padres de familia para justificar su apatía o su inteligencia con respecto a la educación de sus hijos. Veamos algunos de ellos. Lo que el muchacho necesita no es un diploma ni un título, sino aprender a trabajar, y como resultado de este razonamiento, el joven que hubiera llegado a ser un magnífico ingeniero resulta ser un mal cobrador de camión. Los conocimientos universitarios, diría otro padre, no son más que un chapeado hecho al individuo. La escuela de la vida es la que enseña al hombre, y con este otro pretexto, el joven que debiera ser un médico afamado se queda en simple empleado de botica, cuando los padres no solamente no pueden sostener la educación superior de los hijos, sino que necesitan de su ayuda económica. Entonces no hay más que un solo razonamiento: la pobreza. Pero cuando cuentan los padres con medios suficientes para proporcionar carrera a sus hijos, y en vez de hacerlo los colocan en cualquier empleo, por ese solo hecho les dan patente de mediocridad y les hacen pagar bien cara su propia torpeza para todo el resto de su vida. Y aunque no hay regla sin excepciones, la regla general es que la gran mayoría de los fracasados en todos los órdenes de las actividades provienen de las torpes decisiones de los padres. Sin embargo, se han dado casos muy especiales en los que algunos muchachos que fueron víctimas de la ignorancia o terquedad de sus padres supieron rechazar la torpe imposición y librarse de la esclavitud que hubiera anulado para siempre sus más grandes aspiraciones, sus deseos más fervientes y, en una palabra, su vocación. A veces el egoísmo natural de un padre, dice O. S. Marden, es que le hace ver en su hijo una reproducción de él mismo. Vas a hacer de ese muchacho otro tú, dijo Emerson. Uno es bastante. El padre de Juan Jacob Astor quería hacer que su hijo un matancero como él, pero el instinto de las empresas comerciales en el futuro negociante era demasiado fuertes. Las más grandes palanca del progreso sería la educación. Sin cada estudiante llegar a tener su vocación cumplida, nadie puede dar de sí todo aquello de lo que es capaz, mientras que no se acomode en el lugar que le corresponde. Como un ruiseñor resultaría fuera de su lugar en un concierto de urracas. Así el muchacho que ha de ser un gran tenor, por ejemplo, quedaría nulificado en el empleo de soplador de vidrio. Los hombres de carácter excepcional son llevados por un impulso irresistible hacia la actividad que les marca su inclinación, cualesquiera que sean las dificultades o los obstáculos de que se encuentren rodeados, y aún cuando la perspectiva solo les ofrezca sacrificios y penalidades. Pero no todos los muchachos son del temple de un Galileo o de un Newton, y por ello es que la gran mayoría quedan nulificados por la apatía, la indiferencia o la terquedad de los padres. El negligente y tibio, dice Kempis, tiene tribulación sobre tripulación, y de todas partes padece angustia porque carece de la consolación interior y no le dejan buscar la exterior. El sentimiento del deber. Nuestro deber para con la patria es el deber que tenemos que hacer de cada uno de nosotros mismos el más completo producto de la sabiduría, la honradez y el carácter. Nuestro deber para con los demás es ayudarles a hacer otro tanto. Todo hombre que posee principios sólidos y saludables, dice Frank Crane, tiene un deber que cumplir hacia la masa humana y de que forma parte. Don Francisco I. Madero dijo: cumpliendo con el deber es como se favorece un plano más vasto y extenso, el bienestar y progreso de la humanidad. El deber es la guía de la vida entera del hombre. Comienza desde que tiene uso de razón en el seno del hogar, más tarde en la escuela, después en la universidad y finalmente en el trabajo y en la lucha por la existencia, hasta que la tierra lo reclama. Cumplir con el deber es más fácil que sustraerse a él, y además nos proporciona buena recompensa. Ciertas cualidades del alma se basan en el conocimiento lo de, lo de sus resultados. El que es honrado sabe que eso le produce dividendos y oportunidades que no obtendría dejando de serlo. El éxito personal es consecuencia de la propia estimación, depende de gran parte de nuestro propio egoísmo y de la forma como sepamos que nos conviene cumplir con el deber. No existe hasta ahora ningún truco que nos dé honradez
y riquezas sin el trabajo, el deber y una conducta recta, excepción hecha de la política, la cual también requiere deberes que cumplir, aun cuando estos sean denigrantes y en algunos casos. La materia no es todo no es todo, dice el doctor Tickman. Hay algo aparte de la situación de los sentidos que regula nuestra dicha y nuestra desdicha, algo que no puede ser comprobado, cosechado o influenciado a nuestro gusto, algo que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, que nos critica por lo malo que hacemos, por todo acto egoísta, bajo y falta de honradez, y en cambio nos estimula siempre que hacemos bien, siempre que mostramos benevolencia, nobleza y desinterés. La conciencia está íntimamente ligada con la obligación de cada quien, es nuestra mejor amiga y consejera, así como un juez imparcial. Si acudiésemos a ella siempre, en lugar de huir de su veredicto, jamás llegaríamos a caer bajo la sanción de las leyes humanas. Ni necesitaríamos de libros, ni de consejos, ni de ejemplos para seguir con la senda del deber. La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos, dice Pascal, y es seguramente el que más debemos consultar. El estudio y la salud espiritual, así como después de pasar una temporada de contacto con la naturaleza, disfrutando del sol, del aire puro del campo y del ejercicio, queda el organismo tonificado, la voluntad fortalecida y el pensamiento optimista. De igual manera, un ciclo bien organizado de estudios tonifica el espíritu. Es una recompensa es una recompensa de consideración la que se obtiene y no aislada, porque el acrecentamiento de facultades que se conquista no solamente trae conciencia de poder, sino salud espiritual y consiguiente felicidad, el aprecio general de la colectividad, además del aplauso y los honores que prodiga, recompensa también con bienes materiales.